Estamos grabando. Bueno, hoy entregaron una tarea, la tarea 1.2, ya todos, estoy viendo ahorita en Classroom que ya todos la entregaron y vamos a revisarla. Con eso vamos a comenzar. Ya después revisaremos los últimos ejemplos de este capítulo introductorio y platicaremos algo de lo del próximo capítulo. Igual que con la tarea número 1, les voy a hacer llegar un documento con mis respuestas, con lo que yo contesté de esa tarea, pero pues ahorita todavía no subo ese documento. Pues, lo vamos a platicar y ya en el transcurso del día subo ese documento. Bueno, ya lo están viendo la tarea que contestaron, a lo que les tocó el problema A. Se trataba de un sistema de filtración que extraía agua de una alberca. Lo hacía pasar por unos filtros, lo volvía a la piscina ya el agua limpia y nos daban algunos datos de caudales y de presiones. Bueno, el inciso 1 y 2 no los voy a platicar, son unos cálculos muy sencillos, ya los verán en las hojas de solución que suba. Pero sí vamos a discutir el inciso 3, que pues es la razón principal de haber dejado este problema. Bueno, el inciso 1 y el inciso 2, el cálculo era un trabajo de flujo. El cálculo que yo hice fue de un trabajo de una potencia, es decir, energía por unidad de tiempo, y pues era presión por volumen. Ahí tenemos datos de presión para cada uno de los incisos. Teníamos datos de caudal. Bueno, más bien presión por caudal es el cálculo que había que hacer. Cuando multiplicamos presión por caudal nos da, podemos dejarlo en unidades de watts, joules sobre segundo. Por ahí hay unos datos que salían sobrando, que son bueno, que son los diámetros de los tubos. Quizás ya después veré sus soluciones, si respondieron en otras unidades, que también era posible en trabajo neto, pues los hubieran utilizado. Bueno, pero vamos concentrándonos en el inciso 3. El inciso 3 decía, el sistema está formado por el agua en la bomba, el agua en las tuberías, ¿sí? El agua en la bomba y en las tuberías que transportan el agua entre la bomba y la piscina, ¿sí? Entonces, este sistema en estado estacionario, no, la pregunta es, ¿está el sistema en estado estacionario en equilibrio en ambos, tanto como el estacionario equilibrio o en ninguno? Explique con detalle. Me gustaría escuchar alguna opinión de lo que hayan contestado. Primero, ¿en estado estacionario sí o no? Sí, Sí, yo debido a que también el considero que sí. Sí, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? programa no nos especifica que haya acumulación, generación o consumo durante el proceso, o sea, que el litro de agua que entra sale. Es un buen detalle porque cayeron en la trampa. Este ejemplo está como muy bien diseñado para caer fácilmente en la trampa. Y ahorita lo acaban de decir, no hay acumulación. Piensen en algo muy simple. Entonces, ¿qué hace el filtro si no hay acumulación? ¿Para qué sirve el filtro? Para limpiar el agua. ¿Y qué va a hacer?
va a acumular, ¿sí? Es, basándose en la descripción del problema, parecía ser que ese sistema funciona en estado estacionario, en todo momento sale y entra la misma cantidad de agua, pero cuando nos ponemos el ojo en ese punto, que acepto que está medio tramposo, dice, bueno, ¿y para qué sirve el filtro? El sistema de filtración está funcionando como se describe, entonces, si hay un filtro es porque entra agua sucia, y si hace bien su trabajo es porque sale agua limpia. Entonces todo lo que se elimina del agua se está acumulando en el filtro. Si la masa se acumula en el sistema, entonces no está en estado estacionario. Podríamos decir, y ya después está la hora de que uno le pone números a este tipo de problemas, que ese detalle es despreciable, ¿sí? Que la cantidad de masa que retiene un filtro en una alberca no afecta eh, eh, no afecta el balance y menos el de energía. Quizás en la práctica, a la hora de resolver problemas, vamos a ver que ese detalle de veras es despreciable. Pero si somos estrictos, allá había una pregunta muy interesante que hacernos: ¿qué hace el filtro? Y pues el filtro es precisamente acumular, acumular masa, ¿sí? Entonces, estrictamente no está en estado estacionario. ¿Algún comentario? No, sí, sí quedó claro. Ahora díganme, ¿el sistema estaba en equilibrio o no estaba en equilibrio con los alrededores? Yo consideré que sí. Que sí está en equilibrio. ¿Por qué? Porque no cambian las presiones entre la entrada y la salida. Mm, consideré porque no hay como una fuerza externa que cambie el trabajo que está realizando el agua en la bomba y en las tuberías. Sí, sí hay una fuerza, y es por la bomba. Está bombeando agua. Cuando tenemos un sistema mecánico trabajando, aunque esté trabajando en estado estacionario, que es como la mayoría de ustedes contestaron la primera parte, vamos a suponer que lo del filtro es despreciable y que está en estado estacionario. A pesar de eso, tenemos una operación unitaria que podemos llamar de bombeo, ¿sí? El sistema no está en equilibrio con los alrededores, porque las condiciones del líquido que sale de la tubería, que son más o menos presión manométrica 70 kilopascales, son diferentes a la presión a la entrada, que es prácticamente presión atmosférica, y decía presión manométrica de 0 kilopascales. Entonces, si hay una diferencia de presión significativa entre el sistema y los alrededores. Los alrededores están a, a presión atmosférica, y hay un punto en donde la presión de salida es alto, 70 kilopascales por encima de la manométrica. Entonces no está en equilibrio. Podríamos seguir discutiendo lo del estado estacionario. Vamos a imaginarnos que despreciamos ese detallito del filtro y decimos que es estado estacionario, pero eso es aparte. Ese estado estacionario sería estado estacionario, pero no en equilibrio. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, el siguiente ejemplo nos hablaba de inflar un globo. Y entonces lo inflábamos hasta que alcanzara un volumen final siempre de 200 centímetros cúbicos. Pero lo hacíamos en diferentes entornos. En un lugar donde la presión que se oponía a la expansión era de 1 bar, en otro lugar donde era de 0.5 bar, en otro lugar donde fuera de 0 y en otro donde fuera de 3 bar. Ustedes en los incisos A, B, C y D hicieron un cálculo del trabajo de expansión. El trabajo de expansión, ya después que le suba estas hojas, van a ver que es menos presión por la diferencia de volumen. Ahora, si nos dice por aquí que el volumen inicial es despreciable, entonces se reduce a menos la presión por el volumen final, ¿sí? Y
Y si el volumen es de 200 centímetros cúbicos por bar, bueno, cuando hago las conversiones para dejarlo en joules en sistema internacional, pues la respuesta son 20 joules, 10 joules, 0 joules, 60 joules. Bueno, negativos, menos 20 joules, menos 10 joules, 0 joules y menos 60 joules. Bueno, eso lo verán después en las hojas que voy a subir. De nuevo, la pregunta interesante era el inciso E. ¿Pueden pensar en alguna situación o algún lugar en lo que cada una de estas presiones dada de los alrededores sería realista? Explique con detalles. ¿Qué contestaron para el inciso A? Pues yo puse que como un bar es muy cercano a una atmósfera, que pues se puede encontrar a unos cuantos metros del nivel del mar. Y Sí, sí, está bien, así de fácil era. Un bar es prácticamente presión atmosférica, entonces en muchos lugares es prácticamente la presión atmosférica y entonces es el trabajo que haríamos y es la presión que se nos opone cuando inflamos un globo aquí en Guadalajara. Bueno, hay una pequeña diferencia, no es exactamente un bar, pero muy pequeña la diferencia. 0.5 bares, ¿en dónde encontraron que podrían tener esa situación? Yo encontré que sería como a una altura de 5 kilómetros, más o menos, que vendría siendo como la mitad, un poquito más de la mitad de lo que mide el Everest. Sí, yo la información que encontré fue de casi 6.000 metros, bueno, 5.000, 6.000 metros, por ahí está. Entonces sí, sería la experiencia de inflar un globo en una montaña muy, muy alta. Inciso C, ¿qué encontraron? Sería como profundidad. perdón. Si quieres tú, Fátima. Gracias. A una profundidad de 20 metros aproximadamente en el No, mar. ese es el inciso D, el C. Yo le puse que era para el vacío, para presiones menores a la atmosférica. Sí, ese inciso es pues, a ver, puntos. Sí, ese inciso C, que aquí en las hojas que tengo los escribí en orden diferente, luego lo modifico. Esa posibilidad con un cero absoluto, pues solamente sería en el vacío, en el espacio, que no tendría ninguna presión contraria y no se haría ningún trabajo. ¿Sí? Entonces, en una situación de vacío absoluto, que pues solamente la podremos encontrar en el espacio. Y bueno, inciso de ella, también su compañera lo adelantó, a 3 bares es una presión muy alta y esas presiones pues solo las podremos encontrar en el océano, ¿sí? Y tiene que ser una profundidad, bueno, de 20 metros, no necesita de un mar bastante profundo, incluso en algunos lagos se podría hacer. Entonces, es la presión a una profundidad de aproximadamente 20 metros. Muy bien, ese fue el problema B. En el problema C no había que hacer cálculos, simplemente analizar las palabras. Aquí va a haber mucha discusión en el sentido de cómo leemos o cómo entiendo lo que leo. El problema dice, el sistema es un gran barco y todo lo que hay en su interior. El barco apaga sus motores y queda flotando en el océano. Ningún material entra o sale del barco durante el proceso. Un barco fantasma a la deriva en el océano. Aquí simplemente el enunciado dice, queda flotando. Entonces, ahí podría haber discusión de cómo me lo estoy imaginando. Dice, para cada una de las siguientes 4 expresiones, digan si es verdadero o falsa la expresión y explicar por qué. La primera expresión dice, el sistema no está en equilibrio, porque equilibrio implica que no haya fuerzas externas que actúen sobre el sistema, y el barco tiene fuerzas que actúan sobre él. Sin embargo, el sistema está en estado estacionario
porque las fuerzas actúan sobre él balanceadas. ¿Alguna respuesta que hayan dado para este inciso? Yo puse que era falso, profesor. ¿Por qué? Bueno, si bien lo menciona la primera parte, no está en equilibrio porque sí hay fuerzas, impulsoras, pero la segunda parte en donde me enfoqué fue que decía, perdón, es que no alcanzo a ver. Decía que está en estado estacionario debido a las fuerzas, pero según los documentos que nos había enviado, el estado estacionario me parece que no se basaba en las fuerzas, sino en las propiedades que fueran constantes respecto al tiempo, ¿no? Entonces, desde ahí también descarté esa parte y fue por eso que lo puse falso. Sí, fíjate, ese detalle que dices al final es interesante porque, bueno, las fuerzas en equilibrio o desequilibrio podían afectar otras variables y esas son las que nosotros tenemos que evaluar para ver si tenemos estado estacionario o no. Mira, el detalle por lo que digo que esta afirmación es falsa, no estoy tanto discutiendo, hasta el final voy a discutir si de veras está en equilibrio o no. Lo que estoy discutiendo es que la forma en que lo escribieron este texto es falso, porque dice, el equilibrio implica que no hay fuerzas externas que actúen sobre el sistema. Y esa frase que estoy señalando con un fondo azul es falsa, ¿sí? El equilibrio no implica que no haya fuerzas. Puede haber fuerzas. El equilibrio implica que todas las fuerzas estén equilibradas, ¿sí? O que las temperaturas estén equilibradas, o que la presión esté equilibrada, o que la concentración esté equilibrada en otro tipo de problemas, pero no que no haya lo que estemos revisando. Entonces, aquí dice, el equilibrio implica que no hay fuerzas externas, ¿no es cierto? El equilibrio implica que aunque haya fuerzas externas, estas estén equilibradas. Entonces, este primer enunciado, por ese detalle, es falso, ¿sí? Aunque no estoy analizando la situación física. Eso lo contestaremos en el último inciso, que es el que más o menos el que mejor describe lo que sucede. En el segundo inciso, ¿dónde está el problema? Dice, el sistema no está en equilibrio porque la fuerza de gravedad actúa sobre el barco, pero no hay ninguna fuerza ascendente que equilibra la fuerza de gravedad. Aquí está el problema. ¿Por qué? Digo, pero no hay ninguna fuerza ascendente que equilibre. Bueno, después dice, sin embargo, el sistema se encuentra en estado estacionario porque no se mueve. En este segundo párrafo, el problema es lo que acabo de marcar, que no hay ninguna fuerza hacia arriba. Eso es incorrecto. La fuerza de flotación del agua actúa hacia arriba y equilibra la fuerza de gravedad. Si no existiera esa fuerza de flotación ascendente, pues el barco se hunde, ¿sí? Y nos dice el problema que el barco está flotando libremente. Entonces, esa segunda sentencia falla por esa parte de decir que no hay ninguna fuerza ascendente que equilibre. Bueno, en el tercer párrafo, bueno, aquí es donde empieza la discusión. Dice, diría que esta afirmación podría ser cierta si nos limitamos a los pocos detalles que nos da el texto. Dice, el sistema está tanto en equilibrio como en estado estacionario porque el barco no se está moviendo. Eso es lo que me dice el problema. Y no hay ninguna fuerza impulsora del movimiento. También me lo dice el problema. Apagaron las máquinas y dejaron que flotara libremente. Entonces, las fuerzas que actúan sobre él se equilibran entre sí y no hay ninguna fuerza impulsora del cambio. Aparentemente esta frase es cierta de acuerdo a lo que nos escribieron aquí arriba. Aquí arriba en 4 rengloncitos nos dan un poco de información y como está escrita, yo diría el párrafo 3
es cierto, el barco apaga sus motores, no hay ninguna fuerza impulsora, queda flotando en el océano. Me hago una imagen mental de un barco inmóvil en el océano, y entonces diría, pues esta frase es correcta de acuerdo a lo que ahí está escrito. Pero la cuarta frase me hace pensar un poquito más y a ver, y me hace pensar qué significa estar flotando en el océano. Es muy difícil que un cuerpo esté inmóvil en el océano. El agua está en movimiento constante, ¿sí? Fíjense, la cuarta parte dice, corrige esa parte, el sistema no está en equilibrio ni en estado estacionario porque ningún objeto en el océano está perfectamente inmóvil. Es prácticamente imposible estar inmóvil en medio océano. El barco sube y baja con las olas y probablemente se desplaza en dirección horizontal debido a las corrientes. Si la posición del sistema cambia, no puede estar en estado estacionario o en equilibrio. Y entonces esta opción quizás toma detalles o toma en cuenta detalles que no están escritos en el planteamiento original, pero que son como de sentido común para cualquiera que se esté imaginando la situación real de un barco que se le apagaron los motores en el océano. El objeto va a subir, va a bajar con las olas, no va a estar perfectamente inmóvil respecto a la tierra, bueno, respecto al nivel, por lo que su velocidad y altura van a sufrir pequeños cambios. Sin embargo, es probable modelar el barco como en equilibrio, en estado estacionario. Quizás el inciso 3 sea razonable para si le pusiéramos números a este problema. Literalmente sabemos que la cuarta afirmación es la correcta, ¿sí? Pero muy difícil también tener datos del movimiento del barco prácticamente al azar en el océano. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, pero si te pones estricto en el punto 3, también puedes inferir que pues el barco se está moviendo por las corrientes del océano, ¿no? Y por la marea. Sí, es eso. Y entonces lo que aparentaba estar correcto en el inciso 3, pues más bien es corregido por el inciso 4, aunque el detalle importante es que el inciso 3 lo consideraba en equilibrio y el 4 pues te dice, ¿sabes qué? En el océano no puedes estar en equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno, de todo esto escribí un párrafo, y lo tengo en estas hojas que aquí tengo conmigo. Más tarde la subo ahí junto a la tarea 1.2 para que tengan mis respuestas. ¿De acuerdo? Profesor, yo tengo una pregunta acerca de Sí. esto del barco. Cuando estuve analizando las fuerzas impulsoras, a la hora de analizar la térmica, ¿usted opina si el barco pudiera alcanzar una temperatura uniforme? Fíjate que por el tipo de problemas, pues yo no analicé el problema térmico, sino más bien el mecánico, porque ahí lo importante es el movimiento de las olas. El térmico, bueno, también deja ver si dan algún detalle al respecto, ¿no? En el barco no hay, todo lo que hay en su interior es el sistema, apaga sus motores, queda flotando en el océano, ninguna materia entra o sale del barco durante el proceso. Pues, prácticamente no nos dan ningún detalle sobre la cuestión térmica. Se mantuvo algunas zonas del barco calentándolas de forma artificial, o todo se apagó y entonces se dejó que el barco alcanzara la temperatura del medio ambiente. Pues aquí sí nos podríamos imaginar diferentes situaciones, pero no las planteé el problema. Más bien, como desde el momento que ninguna materia entra o sale del barco durante el proceso y queda flotando, pues hacen que te imagines más bien el problema mecánico. Pero sí, en el térmico te podrás imaginar diferentes situaciones. No sé cuál era la que tú te estabas imaginando. Sí, pues es que fíjese que
no solo me centré en esta fuerza impulsora mecánica, sino que traté de analizar los tres tipos, o sea, también la térmica y la química, y pues había deducido que pues química no había, y la Química, ¿no? térmica sí me puse a pensar bastante en si la tenía que tomar para delimitar si nuestro sistema iba a estar en equilibrio o no. Como que pensé que teníamos que analizar las tres y ya de ahí si alguna no estaba como en equilibrio, pues ya nuestro sistema en general tampoco lo estaría. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 te entiendo. Y yo, si hago lo mismo, te digo, pues no tengo prácticamente ninguna información y me puedo plantear alguna situación, me puedo imaginar algo como que de veras también se apagaron todos los sistemas de calentamiento, si los hubiera, o de transferencia de calor, y diría, pues con el tiempo va a alcanzar la temperatura del ambiente. ¿Sí? Sería una situación. Otra situación, pues te puedes imaginar que de alguna forma hay transferencia de calor en algunas partes del barco. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, pues les comparto este documento contestado más tarde. Hoy no se van a llevar ninguna tarea, yo creo que hasta el miércoles, hasta el viernes. Y vamos a platicar dejen ver, dejen mostrarles los apuntes. Estos son los apuntes que ustedes tienen. Ya hablamos del trabajo positivo o negativo. Ya hablamos del trabajo de expansión y compresión. En la tarea, los que les tocó el problema del globo, pues desarrollaron esta ecuación muy simple de P delta V para el trabajo de inflar el globo. Ya hablamos del trabajo de flujo o energía. En el primer problema, los que les tocó el primer problema tuvieron que desarrollar algo al respecto de esta ecuación de trabajo de flujo o energía. Ya también platicamos algo del trabajo de flecha. La energía cinética, pues la nombré rápidamente, no tengo nada, no tenemos nada nuevo que decir al respecto. Vamos a revisar un ejemplo que tiene que ver sobre energía potencial, un ejemplo muy simple. Bueno, es un objeto que se deja caer desde una altura de 50 pies. Inicialmente no tiene velocidad, asumiendo que no hay fuerzas que actúen sobre el objeto, aparte de la fuerza de gravedad. Pues nos dicen una pregunta muy simple que es más de curso de mecánica que de curso de termodinámica. ¿Cuál es la velocidad cuando ese objeto golpea el suelo? El sistema, pues tiene que ser el objeto. El objeto es el sistema y el proceso va a terminar en el momento en que el objeto golpea el suelo. En este problema no nos esperamos a que el objeto alcance un nuevo estado de equilibrio. El proceso va a terminar en el momento en que el objeto golpea el suelo, porque en ese momento hay una velocidad importante. Si nos esperamos a que vuelva a alcanzar el equilibrio, pues esa velocidad vuelve a ser cero. Entonces, primera ley de la termodinámica, ustedes saben que dice que la energía puede ser convertida de una forma a otra, de un tipo a otra, y si nada más tenemos energía cinética, potenciales e internas, pues entonces aquí vamos a tener energía potencial que se va a transferir a energía cinética. Inicialmente el objeto está estático, su energía cinética es cero, pero está en una posición que le da una energía potencial importante. Al final del proceso, el objeto va a estar en el piso, su energía potencial es cero, y entonces toda esa energía, también estamos ignorando efectos de fricción, sí, se transfiere como energía cinética, y vamos a ver a qué velocidad le corresponde toda esa transferencia de energía. Puesto que no hay otras fuerzas que actúen sobre el objeto, podemos suponer que la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final. Este párrafo básicamente lo que dice, puesto que no hay fuerzas de fricción importantes y no las vamos a considerar, pues entonces la energía potencial inicial, mg por h, es igual a la energía cinética final, un medio masa velocidad al cuadrado. Ahí puse el 2 abajo y no arriba, velocidad al cuadrado final. Un problema muy simple.
Yo conozco la constante G, bueno, el sistema inglés, por 50 pies, la masa está al lado derecho, está al lado izquierdo, pues le eliminamos la masa, no importa en este problema, un medio de la velocidad al cuadrado, despejo la velocidad y es 56.7 pies por segundo. Un ejemplo muy, muy simple, pero quiero aprovecharlo también para pensar, para que piensen en algo más. La velocidad final es de 56.7. Está asociada a una energía cinética. Si el objeto es una pelota, como aquí no la platican, va a golpear el piso a 56.7 pies por segundo, va a rebotar 2, 3, 4 veces, después ya se va a quedar prácticamente en el suelo, va a rodar un poco y va a alcanzar el equilibrio. Y de nuevo su velocidad es 0. Díganme una cosa, si la energía no puede ser creada o destruida, ¿dónde está esa energía que era potencial cuando estaba 50 pies arriba el objeto, que era cinética cuando golpeó a 56.7, pero ¿dónde está cuando el objeto en el suelo ya está estático otra vez? La energía tuvo que haber sido transferida. ¿Qué dicen ustedes? Sí, pues nos mostró, creo que usted un video, ¿no? En el que dice que no nada más porque la veas significa que va a estar ahí, sino que puede estar en cualquier otra parte del universo. Entonces, nada más se transfiere y va a otro lado. Pero dame una idea de dónde está esa. Puede estar en el Profe, suelo. ¿podría ser que se transformó en el ruido que produce el golpe? Pero el ruido es una onda, no es energía. No anda por ahí. ¿Alguna otra idea? A ver, fíjense que las transformaciones son entre tipos de energía. Y tengo energía cinética, tengo energía potencial y tengo energía interna. Nada más. ¿Alguna idea? Pues de la velocidad pudo haberse transferido en forma de calor al suelo y ahí se guardó en forma de energía interna. Sí, es Sí. la única respuesta, no tenemos otra. Tuvo que haber sido transferida como energía interna. ¿Quién se la quedó? Se la pudo quedar, se reparte, yo creo, muy seguro. Para empezar, recuerden que estamos ignorando la fricción durante el movimiento. Parte de esa energía, esta ecuación es incorrecta, estrictamente hablando, porque parte de esa energía se pierde en el proceso por fricción del objeto con el aire. Entonces, desde ahí el aire ya se está quedando con una parte por fricción y se la va a guardar como energía interna. Luego va a golpear con el piso varias veces. También el piso se queda con una parte de esa energía, pero también el mismo objeto absorbe parte de esa energía como energía interna. Entonces, al final, esa energía se reparte como energía interna en el aire, en el suelo y en el mismo objeto. Ahí está esa energía. ¿Por qué no lo notamos? Porque es una cantidad tan pequeña de energía que cuando la traducimos en energía interna, no, prácticamente es imposible determinar el aumento de la temperatura en alguno de esos tres cuerpos. ¿Cuánto aumentó la temperatura del aire? Porque cayó un objeto 50 pies. ¿Cuánto aumentó la temperatura del piso por el golpe que le dio el objeto? ¿Cuánto aumentó la temperatura del objeto porque cayó y se golpeó? Cuando hacemos cálculos de ese tipo, vemos que los aumentos de temperatura son totalmente despreciables. Por allí en el Sengel, que en la próxima clase les digo específicamente qué problema, hay un ejemplo en donde se calcula esa transferencia de energía interna en el caso del agua que cae de una cascada. Entonces se plantea una cascada
cae agua y son como 100 metros, entonces se hacen cálculos como aquí de velocidad y de velocidad final, pero pues al final igual el agua después de la caída queda en una especie de lago, de río, donde su energía cinética prácticamente se pierde. Entonces se hace la pregunta: ¿cuánto aumentó la temperatura del agua si suponemos que toda esa energía se la quedó el agua? Porque también estamos viendo que parte se la pudo haber quedado el aire, parte se la pudo haber quedado el suelo. Pero si suponemos que toda esa energía se la queda de alguna forma el agua, ¿en cuánto aumenta la temperatura del agua de la cascada por caer 100 metros? Y la respuesta es de, no sé, fracciones de grado. O sea, voy ahorita a inventar un número, por decir 0.2 grados, 0.1 grados centígrados, ¿sí? De ese tamaño es la cantidad de energía cinética y potencial asociada a una caída de agua en una cascada. Y las masas de agua cayendo en una cascada pues son mucho mayores a lo que aquí nos podríamos estar imaginando con un objeto. Entonces, por eso no es prácticamente imposible notar dónde quedó esa energía interna, pero la energía no se crea ni se destruye. La energía solamente se transfiere. Al final sí tenemos evidencia de que esa energía no está como potencial porque el objeto ya está en el suelo, que no está como cinética porque el suelo y el objeto están sin movimiento. Y entonces tenemos por la primera ley la seguridad de que de alguna forma está distribuida como energía interna. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno. Bueno, aquí también discutimos sobre energía interna y sobre calor. Ahorita vamos a ver este ejemplo 1.7. Aquí hay un comentario interesante que hago en los apuntes, después lo leen con más detalle, que dice que el fenómeno de transferencia de calor puede ser entendido a nivel molecular como una extensión de la discusión que se tuvo sobre energía interna. Recuerden que la energía interna es una propiedad macroscópica que abarca las energías cinéticas y potenciales microscópicas. Cuando un objeto, y pongo entre comillas caliente, se pone en contacto con un objeto, y también lo pongo entre comillas frío, la energía fluye del cuerpo caliente al cuerpo frío. Entonces la temperatura es la propiedad que utilizamos para cuantificar qué tan caliente es un objeto. Pero también ya lo hemos discutido con lo del examen cero, pues la temperatura no es una medida de energía, es una medida indirecta de la cantidad de energía que tenemos, pero no nos mide unidades de energía. La transferencia de calor es un proceso diferente al trabajo. A veces hay procesos, vamos a ver muchos ejemplos de que ocurren a la par, hay trabajo hecho, hay calor transferido, pero son procesos diferentes. Y aquí al final del apunte, ya para terminar el apunte, hablamos sobre la definición de temperaturas. Nos dice, bueno, la energía interna no puede ser medida indirectamente, pero tenemos una medida indirecta de la energía interna involucrada en un sistema, y es por medio de la temperatura. Entonces, aquí es el momento para recordar que tenemos una ley cero de la termodinámica. No nada más es la primera, la segunda, las más importantes. Tenemos una cero y tenemos una tercera ley de la termodinámica. Bueno, pero ahorita llega el momento de platicar de la ley cero. Y es la que habla del equilibrio térmico, perdón. Dos sistemas en equilibrio térmico con un tercero estarán en equilibrio térmico entre sí. Después esta ley se extiende no nada más la podemos extender a no solamente equilibrio térmico, sino a otro equilibrio químico, por ejemplo. Pero la ley cero de la termodinámica, históricamente, en un principio, se refería al equilibrio térmico. Otro detalle a recordar es que la temperatura no bueno, ya lo había dicho, no es una medida directa de la energía interna.
pero sí nos da información de la predisposición que tiene un material de transferir energía calorífica hacia otro sistema. Y bueno, y al final es una discusión sobre las diferentes escalas que tenemos para medir temperaturas. Tenemos escalas relativas como la Celsius y tenemos escalas absolutas como los grados Kelvin. Bueno, ya para terminar el capítulo, vamos a revisar el ejemplo 1.7 que tiene que ver sobre energía interna. Y este problema nos va a conectar con el capítulo 3. El capítulo 3 formalmente del curso lo iniciaremos la próxima clase, pero hoy sí voy a aprovechar para hablar de algunos detalles importantes, algunos detalles que van a ser importantes en el capítulo 3. Miren, su equipo de trabajo está diseñando un proceso que tiene 6 corrientes. Y esas 6 corrientes contienen agua líquida o vapor a diferentes temperaturas y presiones y necesitan saber la energía interna. Aquí vemos una tabla en donde la última columna es para energía interna. La primera columna nos dice el número de corriente que estamos analizando, a qué temperatura se encuentra la segunda columna, a qué presión se encuentra la tercera columna y en qué fase está esa agua. Tu compañero de equipo te ha dado información, la información que vemos en esta tabla, pero necesitas rellenar los datos que hacen falta. Utilizando tablas de vapor de los apéndices de tu libro de termodinámica, determina los valores que deben de ir en las 2 celdas vacías. Dejen explicar un poco mejor de qué se trata. Las personas que trabajaron en esta tabla llenaron estos 4 datos de una forma que no sabemos, pero no leyendo las tablas. Y yo no sé cómo lo hicieron. Quizás hicieron experimentos. Ahora, yo lo que tengo son tablas, pero cuando voy a las tablas y busco agua líquida a 25 grados centígrados y presión de un bar, veo que la energía interna no es de 0. Cuando voy a las tablas, por ejemplo, las del Sengel, y busco agua líquida a un bar de presión y 50 grados centígrados, veo que el número de las tablas no es 104.5. Entonces, no sé cómo lo hicieron mis compañeros de trabajo para sacar estos 4 números. Lo único que sé es que están correctos, que no se equivocaron. Dirán ustedes ahorita en principio, ¿cómo van a estar correctos si no son iguales a los de las tablas de los libros? Recuerden que aquí no estamos hablando de energías absolutas, esta es energía interna, estamos hablando de cambios de energía. Entonces yo puedo hacer experimentos y tener datos de energías internas independientes de los de cualquier tabla de cualquier libro. Y no por eso van a estar mal. Lo que no puede estar mal, en lo que no puede haber diferencias, son los brincos. Si yo tomo agua líquida a 50 grados centígrados y presión de un bar, la caliento y la llevo a 75 grados centígrados a la misma presión sin cambio de fase, la energía interna que debe de ganar esa agua para alcanzar los 75 grados es la diferencia entre 209.2 y 104.5, es decir, ahorita estoy haciendo el cálculo, 104.7 kilojoules sobre kilogramos. Esa diferencia, ese número, tiene que ser igual con esos datos que estas personas obtuvieron, no sé cómo, que los que yo obtenga de una tabla de un libro reconocido. Eso no puede cambiar. No puede decir que unos tengan unos datos y otros tengan otros. Las diferencias tienen que ser las que tengan que ser, pero los datos de las tablas podrían ser diferentes. Ustedes después comparen datos de tablas de talpías o de energías internas de un libro como el del Sengel con otro libro como podría ser el Koreski o cualquier otro libro de termodinámica, y van a encontrar, dependiendo de dónde sacaron sus tablas los autores, que hay números diferentes.
Pero cuando tú sacas la diferencia entre dos puntos, vas a ver que la diferencia es la misma. Bien, antes de seguir con este problema de cómo lo hicieron, les voy a presentar las tablas del Sengel y las vamos a platicar qué podemos encontrar ahí. ¿Por qué las del Sengel? Porque es uno de los libros de referencia que les recomendé, porque es, yo creo que de los libros que les recomendé, el más fácil de conseguir, y porque Profe, son unas tablas, ¿sí? yo estuve Dime. buscando el Sengel en diferentes librerías y no lo encuentro. Me encuentro que está agotado y es muy difícil encontrarlo. ¿Algún lugar donde lo podamos encontrar físico? Uy, el Sengel siempre ha estado en Gonville, por ejemplo. A ver, era de los libros más fáciles de conseguir. No, no, lo estoy buscando muchísimo y no. A ver, se me hace raro, ¿eh? Porque es un libro muy, muy fácil de conseguir. Amazon. Y nada más creo que se eleva el precio como al doble. Y en algunos no están. Ah, no tengo Amazon. Digo, no tengo. A ver, déjenme verlo en esta computadora. Esto no lo van a ver ustedes. No, también Amazon era muy fácil de conseguir y al mismo precio. Es más, yo estaba a punto de comprarme la última edición. Que hay una edición reciente del año pasado, que creo que es la 9ª. Ahora, a lo mejor ahorita también por la pandemia haya problemas en eso de la distribución de libros y en los precios, porque el Sengel era el libro más fácil de conseguir y el más barato de las diferentes opciones que teníamos. Bueno, ahorita si me aparece les digo los datos, ¿sí? Bueno, ahora, es muy buena idea tener el Sengel. Es un libro que te puede acompañar en muchas clases toda la carrera. Pero pues estas tablas también yo se las voy a hacer llegar. Creo que ya están en Classroom. Las voy a platicar. Voy a platicar qué es lo que encuentran en las tablas del Sengel, qué vamos a utilizar, qué no vamos a utilizar, qué es muy importante y qué no es tan importante. Y luego regresamos al problema. Estas tablas están en inglés, son de un Sengel en inglés, pero igual se pueden conseguir en español. Todas las tablas tienen una A por el apéndice A, y entonces van desde la tabla A1 hasta la tabla A34, y la primera parte del apéndice dice en unidades en sistema estacionario. Si me voy a la mitad, se acaban las del sistema internacional y vuelven a comenzar las tablas, pero en sistema inglés. Entonces, para distinguirlos, le ponen una E al final. Esta sigue siendo la tabla A1, pero A1E, que quiere decir que están en sistema inglés. Y se repiten prácticamente todas las tablas, pero con datos en sistema inglés. Esa es también una de las ventajas que tienen estas tablas de Sengel. Empezamos con una tabla que para sustancias puras básicas nos da su masa molar, su constante como gas ideal, fórmula y constantes críticas. Quizás aquí nosotros vamos a utilizar mucho para datos de temperatura, presión crítica para estas sustancias. La tabla 2 me da capacidades caloríficas. La tabla 2, si se fijan, va a estar dividida en 3 partes. La tabla 2, inciso A, inciso B, inciso C. Estas son capacidades caloríficas a una temperatura constante, 300 grados Kelvin. Solamente a 300 grados Kelvin estrictamente son válidos estos valores. Entonces, algunos gases también comunes, su Cp, su Cv y K, que es la relación entre Cp y Cv. La misma tabla 2, pero en el inciso B ya nos da capacidades caloríficas a diferentes
presiones a 250, 300, 350, son menos gases, pero son más temperaturas. Pero para mí la tabla más importante en cuanto a capacidades caloríficas es la tabla, el inciso C, porque más que darme valores constantes en algún punto, yo no sé si mi problema va a estar en ese punto, me da el polinomio para CP. ¿Sí? Aquí está el polinomio que utiliza Zengel, que es A más B por T más C por T al cuadrado más D por T al cubo. Este polinomio para calcular una capacidad calorífica también se van a dar cuenta que cambia de libro en libro. Algunos utilizan este polinomio, algunos otros, el Koreski utiliza, ya lo verán después, otro polinomio. Eso de nuevo tampoco debería de importar. Si yo busco para el oxígeno a 300 grados Kelvin una capacidad calorífica, me tiene que dar el mismo resultado con tablas de Zengel que con tablas de cualquier otro libro. Muy interesante también aquí que si utilizo los parámetros A, B, C y D del Zengel, automáticamente me da la capacidad calorífica en kilojoules sobre kilomol grado Kelvin. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque después veremos tablas como las del Koreski que incluye en el polinomio la R y no te dicen qué unidades te da la CP. Entonces, ¿de qué dependen las unidades finales de CP? Pues de la R que tú hayas utilizado. A mí me gustan más esas tablas del Koreski en esta parte porque yo decido qué R utilizo y en función de la R que yo decido utilizar van a ser las unidades de CP. Mientras que aquí esta tabla de Zengel te limita a que todos los cálculos sean en kilojoules sobre kilomol grado Kelvin, que también son las unidades en las que generalmente queremos la información. A ver, continúa. Entonces, para diferentes sustancias, aquí están los polinomios para calcular capacidad calorífica. Entonces, ya saben, el polinomio pues hay que integrarlo, sustituyendo para un proceso desde temperatura 1 hasta temperatura 2 y tendremos una capacidad calorífica un poco más exacta que las tablas anteriores. Pero también aquí hay otro detalle muy interesante. Aunque aquí hay que integrar y no es un valor constante, todos estos valores son capacidades caloríficas como gas ideal. ¿Qué quiere decir? Que si cuando llegue en su momento y quiera hacer cálculos de gases reales, esto no es suficiente. Tengo que utilizar esta capacidad calorífica como gas ideal, pero hacerle una corrección para que sea una capacidad calorífica real. ¿Y cómo va a ser esa corrección? Va a ser una integral que aquí vamos a aprender a hacer, en donde va a tomar en cuenta los efectos de la presión. Entonces, en principio, ahorita tomen en cuenta como algo muy importante que todos los cálculos que hagamos con estos polinomios nada más funcionan bajo el supuesto de gas ideal. Aquí está capaz. No, esta ya es la tabla 3. Algunas propiedades para sustancias puras. Hay puntos de ebullición a una atmósfera, punto de congelamiento, propiedades de los líquidos, densidades, calores específicos. Aquí más bien hay líquidos, algunos sólidos, algunos ejemplos con alimentos, algunas muestras de alimentos. Esta tabla también la utilizamos poco. De las que he nombrado, la que más vamos a utilizar es esta, la C, por el polinomio para calcular CP. Ya saben, yo creo que de físico-química, y si quiero una capacidad calorífica volumen constante, pues recuerden que CP menos CB es igual a R en gases ideales. No se les olvide, solo en gases ideales. Bueno. Brinco a la tabla A4. A4 es de las tablas que más vamos a utilizar en este curso, sobre todo en las primeras semanas, en el primer mes, podría decir. Porque aquí están los datos
termodinámicos más importantes para agua pura, para agua como sustancia pura, ¿sí? Agua saturada. Fíjense, ¿qué voy a poder leer aquí? Volúmenes específicos, energías internas, entalpías y entropías. Y volumen específico para líquidos saturados y para vapores saturados. Energías internas también para líquidos saturados y vapor saturados. Pero en procesos de evaporación, la diferencia entre el vapor saturado y el líquido saturado es la energía interna de evaporación. Igual, esta es una entalpía del líquido saturado, una entalpía del vapor saturado. La diferencia entre estos dos valores es la entalpía de evaporación. Y finalmente con entropía es lo mismo. Esta es una entropía del vapor saturado, una entropía del líquido saturado. La diferencia de 9.1556 menos 0 pues sigue siendo 9.1556 y es la entropía de evaporación. Bueno, aquí veamos la diferencia entre 7.7540 menos 0.9551 es 6.7989 y es la entropía de evaporación del agua a 70 grados centígrados. ¿De cuál agua? Del agua saturada, no de un agua sobrecalentada, no de un agua subenfriada. Eso lo explicaremos la próxima clase. Bueno, entonces aquí hay datos termodinámicos para agua saturada a diferentes temperaturas y la segunda columna nos da su presión de saturación. La tabla A4 está ordenada por temperaturas, desde 5 grados centígrados en adelante hasta 373.95 grados centígrados. ¿Por qué se acaba en 373.95 la tabla? Porque es el punto crítico del agua, ¿sí? Bueno, la tabla A5 es la misma tabla que la A4, los mismos datos, pero ordenados por presión, ¿sí? Hay problemas en donde los datos son temperatura, entonces me voy a la tabla 4, pero hay problemas donde los datos son la presión y quizá la pregunta es la temperatura, entonces me voy a la tabla A5 que está ordenada por presión. Empieza de una presión muy baja de 1 kilopascal y termina la tabla A5 en 22.064. De nuevo, ¿por qué termina en 22.064? Porque es la presión crítica del agua. Entonces, las tablas 4 y 5 son para el agua, datos termodinámicos de volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. La 4 ordenada por temperaturas, la 5 ordenada por presiones. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, profe. Todo bien. No, está bien. Por cierto, ya aquí abrí en la otra computadora que tengo Amazon y efectivamente está agotado, no hay libros de termodinámica de Sengel. No me había dado cuenta, se me hace muy raro. Voy a investigar luego con la editorial a ver qué está pasando, porque nada más ahorita te están vendiendo libros en inglés y los libros en inglés son muy caros, está como a 1,000 pesos, cuando este libro en español debería estar como 300, 400 pesos. Y sí se me hace muy raro porque Sengel siempre era un libro que encontrabas en cualquier librería Gonville y a buen precio, siempre en la última edición, y nunca había problemas para comprarlos en Amazon. Voy a investigar algo más y luego les platico. Bueno, continuamos aquí. Todas estas tablas A4 y A5 para el agua fueron para agua saturada, ¿sí? Ese tema de qué significa exactamente agua saturada, es vapor o es líquido, es una mezcla de ambas, lo aclararemos la clase del miércoles. La tabla 6 es para vapor sobrecalentado. También la próxima clase vamos a platicar qué es exactamente el vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado, para definir un vapor sobrecalentado, tú necesitas definir una temperatura y una presión. Por ejemplo, no se vale que me digas cuál es la entalpía del vapor sobrecalentado de agua a 500 grados.
Pues no sé, porque a 500 grados es uno de los datos, pero quiero que me digas también a qué presión, si no, no te puedo contestar. Mientras que acá en agua saturada, nada más necesito un dato, también eso lo vamos a platicar. Dime cuál es la entalpía del agua saturada a 1100 kilopascales y ya con ese solo dato yo te puedo responder. No necesito que me des la temperatura de saturación. En vapores sobrecalentados necesito que me des dos datos. En principio, presión y temperatura. Pero incluso si me dieras energía interna y presión, yo debería de ser capaz de decirte a qué temperatura está. O si me das entropía 8.4489 y presión 0.01 megapascales, yo debería decirte que eso corresponde a los 100 grados centígrados o al volumen específico de 17.196. Todo eso lo vamos a estar platicando a partir del miércoles. Bueno, entonces la tabla 6 son datos para agua sobrecalentada. Es una hoja, una página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas. ¿Sí? No siempre va a estar el punto que yo quiera. Por ejemplo, si mi problema es a 580 grados centígrados, pues aquí hay 550 y hay 600. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Interpolar. A partir también de la próxima clase, algo que va a aparecer todos los días es que vamos a estar interpolando datos, para que recuerden su método de interpolación. Incluso, a veces tenemos que hacer dobles interpolaciones. Por ejemplo, ¿qué tal si mi problema está a 580 grados centígrados, pero a 16 megapascales de presión? No a 15 ni a 17, a 16. Entonces, tengo que leer entre estas dos tablas, y eso se llama hacer una doble interpolación. En las próximas clases estaremos resolviendo ejemplos de doble interpolación. Bueno, la tabla 7 es para líquido, agua líquida comprimida. Por ahí hay algo que en fisicoquímica nos enseñan, o en química, y que nos dicen que los líquidos son materiales prácticamente incompresibles. Sí es cierto, pero hay sus límites. Si estamos a presiones exageradas, 5 megapascales, 30 megapascales, 50 megapascales, ahí ya no es cierto que el líquido se mantiene incompresible. Someter agua líquida a presiones de 50 megapascales va a comprimir el agua líquida y hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Muy pocos problemas caen en esos casos, ¿sí? Muy pocos problemas prácticos de los que vamos a estar viendo caen en esos casos, pero si nos encontramos con ese problema, aquí tenemos la tabla A7 para problemas con agua líquida a presiones muy altas. Si mi problema no es a presiones muy altas y tengo agua líquida subenfriada, ¿dónde voy a leer datos? Los voy a leer en las tablas 4 y 5, como si fuera, perdón, las 4 y 5, como si fuera agua saturada. Ya lo veremos en los ejemplos. Bueno, entonces muy importante la tabla 4, la tabla 5, la tabla 6. La 7 prácticamente no la vamos a utilizar. La 8 es para el hielo, para equilibrios hielo-agua. Un equilibrio de agua saturada, pero parte hielo, parte agua. También esta tabla la vamos a utilizar muy poco, o una sola vez, o ninguna, creo. Después viene una figura que es un diagrama temperatura-entropía para el agua. Alguna vez lo platicaremos, pero muy poco utilizaremos estos diagramas temperatura-entropía. Más bien vamos a sacar datos de tablas que estar leyendo diagramas. También la próxima clase les voy a decir sitios web en donde podemos obtener datos termodinámicos, y a veces nos podríamos evitar la interpolación. Lo malo que a veces algunos de esos sitios web ya no son gratuitos, quieren que uno pague. Este es un diagrama de Molière, un diagrama entalpía-entropía también para el agua. En este curso también pocas veces utilizamos el diagrama de Molière. Y vamos en la tabla, en el apéndice, en la figura 10, en el apéndice 10.
Desde el apéndice 4, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, todos han sido del agua. Y dirán, ¿este se va a convertir en un curso para el agua? Claro que no. Al principio vamos a tener muchos ejemplos para el agua. Y para el agua tenemos toda la información disponible, pero hay millones de sustancias y un ingeniero químico no es un ingeniero de aguas ni de aire, es un ingeniero que puede trabajar y manipular cualquier sustancia. El problema es que si aquí tengo 7 apéndices para el agua, difícilmente voy a tener esos mismos 7 apéndices para cualquier sustancia que se me ocurra. Por eso, a la mitad del curso, dejamos el tema de sustancias puras, ejemplos de agua y aire, y empezamos a analizar ecuaciones de estado, porque es imposible tener toda esa información para tantas sustancias que existen. Y entonces, como no tenemos todas esas tablas, lo que hacemos es predecir propiedades con ecuaciones de estado. Pero eso ya llegará en su momento. En esta primera parte del curso van a aparecer muchos ejemplos de refrigeradores de enfriamiento. Entonces, cuando enfriamos, pues no utilizamos agua o aire como líquido de enfriamiento porque no es económicamente viable, ¿sí? Los refrigeradores o cualquier sistema de refrigeración utilizan fluidos especiales para refrigerar. Aquí no vamos a hacer ejemplos con diferentes tipos de fluidos, nos vamos a concentrar en uno solo que nos sirva de ejemplos. 134A es una clave que identifica una sustancia. Es un refrigerante de la familia de los refrigerantes fluorados. Ya en su momento voy a platicar qué quiere decir el 134A y qué sustancia está dentro de este refrigerante 134A. Bueno, ahorita lo único que les digo es que cuando se nos presente un ejemplo de refrigerante, lo vamos a hacer con este refrigerante de referencia. Bien, entonces aquí, esta es la tabla de propiedades termodinámicas para el refrigerante ordenada en temperaturas. Esta tabla 11 sería el equivalente a la 4 del agua. Esta tabla 12 está ordenada por temperaturas, sería equivalente a la tabla 5 del agua. Esta tabla 13 es para refrigerante sobrecalentado, sería el equivalente a la tabla 6 del agua. Y ya, no hay otras tablas para el refrigerante. Entonces ya verán que cuando lleguemos al tema de refrigeración, ciclos de refrigeración, vamos a utilizar estas tablas para el refrigerante 134A. Este es un diagrama de Molière, no si es de Molière, sí, de presión, entalpía para el refrigerante, pocas veces lo utilizaremos. Estas son unas cartas de compresibilidad, no las vamos a utilizar en este curso. Estas tablas de compresibilidad estoy seguro que ustedes se las van a encontrar en mecánica de fluidos. En su curso de mecánica de fluidos, cuando vean fluidos compresibles, van a revisar este tipo de tablas. Tabla 16, propiedades atmosféricas. También pocas veces utilizamos estos datos, pero si quieren alguna propiedad de la atmósfera a diferentes altitudes, vayan a esta tabla 16. Estas tablas de la 17 en adelante son importantes. Son tablas de datos termodinámicas para gases, pero para gases manejándolos de nuevo como gases ideales. No son para aire real, son para aire bajo la suposición del gas ideal. Eso me recuerda decirles, a ver, y entonces lo que antes platiqué para agua y para refrigerante, ¿es como ideal o como real? No, las tablas anteriores para agua y refrigerante son datos reales. Con agua y ese refrigerante yo ya no necesito ecuaciones de estado. Ahí tengo datos reales. Aquí no. Estas tablas se construyeron bajo la suposición de gas ideal. Si yo quiero resolver un problema para el aire bajo consideraciones reales, estos datos me podrían servir, pero tengo que completarlos con las correcciones que hacen las ecuaciones de gases no ideales. Entonces, tabla 17 son propiedades termodinámicas
termodinámicas para el aire como gas ideal. El 18 para nitrógeno como gas ideal. La 19 para el oxígeno como gas ideal. La 20 para el CO2 como gas ideal. La 21 para el monóxido de carbono como gas ideal. La 22 para el hidrógeno como gas ideal. La 23, fíjense, de nuevo para el agua, pero si ya tenía las anteriores, pero estas para el agua son como gas ideal, no como sustancia real. ¿Sí? A veces nos podría servir en un problema bajo su posición de gas ideal, agua bajo su posición de gas ideal, utilizar estas tablas 23. La 24 es oxígeno monoatómico como gas ideal, la 25 son hidroxilos como gas ideal, y se acabó. Desde la 17 al 25, diferentes gases como gas ideal. Bien, la 26, entalpías de formación y funciones de Gibbs y temperaturas, entropías absolutas para diferentes sustancias. Aquí, cuando hablemos de reacciones químicas, vamos a utilizar estas entalpías de formación. Y en la parte de equilibrio, estas funciones de Gibbs, aunque en ese momento ya tendremos ecuaciones para hacer los cálculos. Algo que no entra en este curso es combustión, pero es un capítulo que se incluye el Cengel, el de combustión. Entonces, para hacer los cálculos de las entalpías de combustión, se utiliza esta tabla 27. Estas son constantes de equilibrio para unas reacciones. Nosotros al final vamos a ver algo de equilibrio, pero ya estaremos en otro libro, entonces difícilmente vamos a utilizar la 28 de Cengel. Y estas son unas entalpías de desviación. Fíjense, aquí en inglés viene enthalpy departure. Nosotros lo traducimos como entalpías de desviación. Este tema sí lo vamos a ver en detalle con unas tablas, con unas gráficas y unas tablas mejor hechas, pero que no están aquí en el Cengel, que están en el Koreski. Entonces, la figura 29 del Cengel no la vamos a utilizar porque vamos a tener una mucha mejor opción en el Koreski. Después se las muestro. Es lo mismo, una entropía de desviación. También esto lo vamos a estudiar en el Koreski. Una carta psicométrica para el aire. Esto no lo vamos a utilizar este curso. Esta carta ustedes la aprendieron a utilizar en su curso de balances. Estas tablas también son para flujos compresibles. No entran en este curso de termodinámica y seguramente ustedes estas ecuaciones las van a analizar también en su curso de mecánica de fluidos. Esto igual sigue siendo ondas de choque. Ustedes lo van a ver en su curso de mecánica de fluidos. Funciones de Rayleigh sigue siendo parte de los temas que están reservados para mecánica de fluidos, y se acaban las tablas del Cengel. Siguen en sistema inglés, ya no las voy a repasar, prácticamente las mismas tablas, un poco menos, faltan algunas, pero lo que es la 4, la 5, la 6, que son las que considero más importantes, aquí están en sistema inglés. La 2 para capacidades caloríficas, aquí está en sistema inglés. La 12, la 13, la 11, la 12 y la 13 para el refrigerante en sistema inglés. Y las propiedades de los gases ideales, aire, nitrógeno, etcétera, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, aquí están en sistema inglés. ¿Alguna pregunta sobre lo que les acabo de mostrar de las tablas del Cengel? Todo bien.
Creo que no. No, profe, todo claro. Gracias. Muy Sí, bien. todo bien. Este archivo de estas tablas la voy a subir, creo que ya lo hice al Classroom, pero ahí van a estar para que ustedes bajen ese PDF y tengan estas tablas del Sengel. Después también les voy a subir las tablas del Kodesky para que tengan dos referencias de tablas termodinámicas. Pero en general, cualquier libro de termodinámica que tenga buena fama, pues siempre tienen unas buenas tablas de termodinámica. Puede haber números diferentes, pero ya les dije que eso no va a ser mucho problema. Bien, entonces regresamos ya al problema 7. El problema 7 se anda moviendo en estas tablas, entonces aquí hay números que tienen que ver con ese problema. Yo los voy a sacar, voy a ver las diferencias y voy a poder completar la tabla que iniciaron unas personas que les decía, no sé cómo consiguieron estos valores, lo único que sé es que son correctos. ¿Sabes qué tengo que hacer? Me voy al apéndice, está... Híjole, déjenme acordarme de dónde salió este libro. A lo mejor no es del Sengel, pero vamos a suponer que sea del Sengel, y si no, igual el procedimiento tiene que ser el mismo y los resultados tienen que ser correctos. Fíjense cómo voy a comenzar. Del 5 no sé su energía interna. Entonces, de acuerdo al libro, vamos a pensar que es el Sengel, agua líquida, 5 bares y 100 grados centígrados, la energía interna es de 418. Entonces podría escribir 418. No lo voy a escribir porque no estoy en la misma computadora ni con los mismos programas de todos los días, entonces no me permite escribir tan fácil. Pero bueno, aquí de tablas escribiría 418. Luego, la corriente 6 de tablas escribiría 2643. Pero este 418 que yo encuentro en tablas y este 2643 que yo encuentro en tablas no corresponden a esta 104, 209, 2401. Es decir, imagínense que esto hubiera salido de tablas, no de experimentos, pues estos son datos que salen de un libro y este 418 y 2643 son datos que salen de otro libro y no coinciden, pero ambos libros están bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como las corrientes 1, 2 y 3 no se muestran en las tablas de vapor, las condiciones no se muestran, sin embargo, la corriente 4 sí aparece en los libros 2506. En mi libro, en el Sengel, aparece 2506. En el libro de estas personas aparece 2404, 2401. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer cálculos de diferencias y la diferencia tiene que ser la misma. Las tablas de vapor que utilizo, las tablas de vapor utilizan el agua líquida en el punto triple como estado de referencia, las del Sengel, mientras que estas personas pusieron el 0 a 25 grados centígrados y 1 bar. Ahí está la gran diferencia. ¿Dónde colocas tu estado de referencia? Este grupo de personas que trabajaron estos datos colocaron el 0 para el agua líquida en 25 grados y 1 centígrados y 1 bar. La mayoría de las tablas, como la del Sengel, utilizan un criterio más amplio que es colocar el 0 en el punto triple. Por eso la diferencia de números. Pero lo que vamos a hacer nosotros es calcular diferencias. Entonces yo con libros del Sengel empiezo a calcular diferencias: 2506 menos 418, 2506 menos 2643, y encuentro diferencias, y estas diferencias tendrán que ser las mismas si lo hago con el método de las otras personas. Entonces encuentro que aquí debería de ir un 314 y un 2538 en vez del 418 y 2643 que me daría el Sengel. ¿Sí? Miren,
La corriente 4 dice 2401 de acuerdo a estas personas, pero el Zenger me dice 2506. Entonces, yo voy a hacer diferencias entre este 2506 y el 418, diferencias entre el 2506 y el 2643, y es lo que voy a anotar aquí. ¿Sí? Bueno, no, perdón, y es las mismas diferencias que yo voy a esperar cuando lo haga respecto al 2401. Aquí están hechas respecto al... no lo escribí, bueno, pero aquí están hechas respecto al 2401. Entonces, ya con eso puedo colocar el 314 aquí y el 2538. Es un trabajo nada más de hacer restas. Sí, aquí está escrito el 2401. El 2401 menos el valor que debería de escribir tiene que dar la misma diferencia que yo encontré en otras tablas. Creo que ya está. Yo siento que me hice bolas, pero mejor háganme preguntas del procedimiento. Pues más que nada estar ver el punto de referencia, ¿no? Y ya después ver como las diferencias que usted dice, no es tanto show. Sí, y cuidar que las diferencias sean las mismas, ¿sí? Para tener entonces los valores absolutos de cada energía interna, ¿sí? Aquí la enseñanza de este problema, o sea, como la moraleja de este problema es de que las energías absolutas no tienen sentido, ni las internas, ni cualquier otro tipo de energía tiene importancia el valor numérico. Lo que tiene importancia es la diferencia de energía, el delta U, el delta E. Eso es lo que tiene sentido físico en un proceso. ¿Cuál es el valor que tú le diste a la energía en un punto? Yo pude haber dicho que 100, tú pudiste haber dicho que 200, no tiene mayor importancia. La importancia es que en mi proceso yo brinqué de 100 a 300 y el delta fue de 200, y que tú brincaste de 200 a 400 y el delta fue de 200. Entonces, hicimos lo mismo, el delta es el mismo porque utilizamos la misma cantidad de energía, pero las energías absolutas en un punto, el valor numérico no importa, importan las diferencias. Esa es la moraleja de este problema. ¿De acuerdo? Sí, entendido. Bueno, entonces, pues con ese ejemplo terminamos el capítulo de introducción. El capítulo de introducción, su objetivo fue repasar los conceptos básicos de la termodinámica, nada nuevo para ustedes, pero sí repasar y hacer énfasis en detalles que considero importante, resolver algunos ejemplos simples sobre lo que estábamos hablando. No son ejemplos como el que yo espero que aparezcan en los exámenes, por ejemplo, ese problema de un objeto cayendo 50 pies, pues no es exactamente termodinámica, simplemente fueron ejemplos para afianzar los conceptos. Recuerden que este capítulo de introducción no es parte de lo que después será el primer examen parcial. Lo que empecemos a platicar la próxima clase, eso sí ya va a ser totalmente termodinámica y ya va a ser de los temas importantes. Vayan revisando qué es lo que voy a platicar al inicio de la próxima clase. Vamos a centrarnos en agua, pero lo que yo diga para el agua aplica para prácticamente cualquier sustancia pura. Es decir, cambios de fase. El agua, dirán, pues yo lo puedo tener como líquido o como vapor. Voy a sacar por lo pronto de la plática el sólido. No voy a limitar a pensar en situaciones, problemas con agua líquida o con agua vapor, es decir, me voy a concentrar en el agua como un fluido. Pero si nos ponemos, cuidado en el problema, vamos a ver que el agua líquida la vamos a llamar agua líquida subenfriada y tiene su razón, o agua líquida saturada, y tenemos que identificar cuando el agua líquida merece la etiqueta de saturada. El vapor también puede ser vapor saturado o vapor sobrecalentado, y aquí nos debe de quedar muy claro la próxima clase cuándo merece la etiqueta de saturada y cuándo ya comienza
a ser sobrecalentada. Pero entre que el agua es líquida, saturada y vapor saturada, podríamos tener una mezcla líquido-vapor, donde una parte de nuestra muestra sea líquido saturado y otra parte sea vapor saturado. ¿Cómo distingo? Y ustedes ya lo saben, ahorita lo van a confirmar. ¿Cómo distingo la cantidad de líquido respecto a la cantidad de vapor? Con una propiedad que se llama la calidad. Yo estoy seguro que ustedes en balances de masa y energía hicieron problemas en donde manejaban la calidad del vapor. Y con ese número, que es una fracción entre 0 y 1, sabían si su problema tenía que ver con una mezcla 50-50 líquido-vapor o 80 vapor, 20 líquido. Y entonces esa agua saturada, Senge la llama vapor húmedo, Koreski la llama mezcla líquido-vapor. Entonces tenemos que distinguir un líquido subenfriado de un líquido saturado, de un vapor húmedo, de un vapor saturado y de un vapor sobrecalentado. Una sustancia pura puede pasar por todas esas fases, si yo la paso de líquido a vapor o viceversa, de vapor a líquido. Les repito que por lo pronto saco al sólido de la plática. Todos esos conceptos los vamos a revisar con detalle. Entonces, necesito información termodinámica, ahorita la vieron, del líquido saturado, del líquido subenfriado, del vapor sobrecalentado. Necesito entalpías, necesito entropías, necesito volúmenes específicos para empezar a resolver problemas. Ya vimos que en el caso del agua vamos a estar sacando esa información de tablas. Hay unas gráficas que también te permiten sacar esa información, pero sacar información de gráficas, los valores son muy, muy malos. Igual tenemos tablas muy completas para el aire y ya vimos que tenemos tablas muy completas para algunos refrigerantes. Y ya que entendamos dónde están esos datos, toda esa información, empezaremos a hacer balances de primera ley con toda esa información. El otro punto muy importante es que ya vieron que en las tablas son muy amplias, pero no traen cualquier punto que se me ocurra. Entonces tengo que interpolar. Por favor, de aquí al miércoles revisen sus procedimientos de interpolación. Métanlos a su calculadora, ténganlos siempre a la mano, el método de interpolación, ya sea simple o doble, que aquí lo vamos a estar utilizando prácticamente todos los días. Y muchas veces les repito, vamos a tener que hacer dobles interpolaciones. Aquí vamos a hacer un ejemplo de dobles interpolaciones. Les había dicho que pues ahora estoy conectando este curso de termodinámica con el otro curso que estoy dando de algoritmos y programas. Tengo ya por ahí hice algunos programas para interpolaciones simples, interpolaciones dobles. Se los voy a pasar, se los voy a regalar. Dirán, pues yo no sé utilizar Python. Van a ver que si lo quieren utilizar como calculadora es muy, muy simple. ¿Sí? Es simplemente prácticamente doble clic y darle valores. Igual, en 10 minutos ustedes pueden estar utilizando esos archivos. Yo se los voy a regalar y ojalá ustedes los aprovechen. ¿De acuerdo? Bueno, ¿preguntas? Ninguna, y pues muchísimas gracias. Bueno, pues es todo por hoy. Terminamos entonces el capítulo 1 capítulo de introducción, y nos vemos el miércoles ya con la siguiente parte del curso. Que estén bien, hasta el miércoles. Gracias, profe. Gracias, profe, buen día. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe, que tenga buen día. Gracias, profe.